Bienvenidos una vez más a este maravilloso canal de nutrición consciente, Nutriser Natural. Para quien no me conozcáis, mi nombre es Ana Belén, me dedico desde hace más de 20 años al acompañamiento en consulta, talleres y charlas para aportar información sobre alimentación, nutrición holística e integral. Bueno, hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros algo esencial, que es, son los factores que nos pueden llegar a impedir llevar a cabo una buena alimentación o una dieta, como solemos llamar, de adelgazamiento o una dieta saludable. Es decir, la pregunta en cuestión sería: ¿por qué no soy capaz de llevar a cabo una alimentación saludable? Porque cada vez que voy a la nutricionista o me propongo el hecho de realizar cambios sobre mi alimentación, me cuesta tanto? ¿Qué factores son los que más nos van a influenciar en el hecho de llevar a cabo un cambio en nuestra vida? En este caso, concretamente, hablamos sobre alimentación. Bueno, pues vamos a partir de que son 6. Y el primero sería pensar, el hecho de que la persona que está haciendo dieta piensa que hacer una dieta o llevar a cabo un tipo concreto de alimentación es algo que le va a repercutir en efectos de forma inmediata. Es decir, la persona piensa que va a hacer la dieta y en muy poco tiempo o breve tiempo va a obtener los resultados que en su cabeza cree que van a suceder. Es decir, las expectativas. Vivimos en un mundo en el cual todo lo que sucede de una forma muy inmediata. Tanto la tecnología, redes sociales, como cualquier cosa que deseamos, casi al instante la podemos conseguir. Esto va ejerciendo un efecto biológico de input de dopamina en nuestro cerebro, lo cual va a someter a nuestro cerebro a un hábito de acostumbrarse a obtener una inmediatez sobre todo lo que ocurre en su vida. Por ejemplo, yo quiero un café, voy a la máquina, pulso un botón y la máquina automáticamente me prepara un café en cuestión de un minuto. Estoy en una red social, obtengo mis redes sociales, le doy a un like y eso me va a provocar una sensación de satisfacción, ¿vale? O un input de dopamina en mi cerebro. Con lo cual no hemos perdido la capacidad de entender que todo lo que sucede en nuestra vida no tiene un carácter inmediato. Es decir, hay muchas cosas, muchos sueños, muchos proyectos, muchas circunstancias que no van a ocurrir de forma inmediata ya. No quiere decir que cada vez que deseemos algo se nos vaya a dar de una manera mágica. Eso es a donde nos ha llevado la sociedad, el ritmo de sociedad que tenemos hoy día, con lo cual la persona que va a hacer muchas veces una dieta, en su cerebro ya tiene la sensación de que los efectos de esa dieta, de esos cambios, van a ser absolutamente inmediatos. Entonces habría que entender desde el primer momento en el que uno decide hacer un cambio en su vida, ya sea de alimentación, a la hora de hacer ejercicio físico, dejarse de fumar, etcétera, etcétera, que todos los cambios implican nuevas conexiones neuronales y nuevos caminos en nuestro cerebro, lo cual no vamos a conseguir una inmediatez muchas veces, sino que vamos a tener que comenzar a caminar un camino de cambios, de resistencias, de enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades.
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en la vida muchas veces las cosas no las vamos a obtener de la forma en que nosotros pensamos o conforme a nuestras expectativas. Por lo cual, ese motivo que os acabo de explicar sería uno de los principales motivos que implican el fracaso de una persona cuando quiere hacer un cambio en su vida, en este caso en su alimentación. En segundo lugar, uno de los factores más, influyentes sobre nuestra fuerza de voluntad a la hora de llevar a cabo cambios sobre nuestra alimentación podría ser el consumo de ciertos alimentos procesados, industrializados, llenos de azúcar, conservantes y colorantes, que nos van a estar generando un efecto de adicción sobre nuestro cuerpo. Esto ya está implicando directamente nuestra parte biológica también, cuando nosotros queremos dejar de tomar esos alimentos, pero nuestro cuerpo y sobre todo nuestra microbiota intestinal está acostumbrado a ello. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber una resistencia, va a haber un tira y afloja. Nuestra mente va a querer hacer una acción, pero nuestro cuerpo no nos lo va a poner tan fácil. Concretamente, cuando una persona está acostumbrada, y lo hemos visto en vídeos anteriores sobre microbiota y salud, a tomar este tipo de alimentos procesados llenos de azúcares, zumos, refrescos azucarados, bebidas energéticas, etcétera, 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 tiene un tipo de microbiota intestinal, es decir, unas comunidades de bacterias, arqueas, hongos, parásitos, etcétera, etcétera, en su interior, en su tubo digestivo, que le va a estar mandando señales a su cerebro y va a mandarle la orden de volver a comer ese tipo de alimentos porque está habituado a ello. Por eso decimos que el azúcar y sus derivados, cuando son refinados, cuando no son de origen natural, por supuesto, tienen un carácter adictivo y provocan una adicción sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Fijaros qué importancia, ¿no? En tercer lugar, hablaros del exceso de estrés. Vivimos en una sociedad, como hemos comentado con el tema de la dopamina, donde constantemente todo funciona muy rápido, se nos exige un nivel determinado, un ritmo determinado, ante el cual estamos sometidos. Es decir, llevamos más cosas de las que podemos soportar, llevamos más responsabilidades, más tareas, más responsabilidades de las que el cuerpo puede soportar, y esto implica un estado constante de estrés corporal. Este estrés corporal también lo que hace es fabricar un determinado tipo de hormona, como por ejemplo son el cortisol y la adrenalina, que nos mantiene constantemente alerta y a la defensiva. Este estado de estrés lo que va a favorecer es también una debilidad en nuestro poder personal y en nuestra capacidad de decisión a la hora de tomar un alimento u otro. ¿Por qué? Porque no vamos a dedicar el tiempo necesario a la elaboración de nuestros platos, porque no vamos a tener la capacidad energética como para poder tomar una decisión con claridad. Ese estrés y ese desequilibrio hormonal, por llamarlo de alguna manera, nos está implicando un desequilibrio metabólico que nos está generando ciertas disfunciones en nuestros órganos, glándulas y en nuestra capacidad de razonar con claridad. Bueno, muy importante todo esto porque estamos hablando de muchos componentes psicoemocionales, como podéis ver, que no solamente decir, ay, es que yo tengo fuerza de voluntad o yo no tengo fuerza de voluntad, sino es que la fuerza de voluntad va a depender de todos estos factores que estamos comentando ahora mismo. Vale, otro factor desencadenante en nuestro estrés y en nuestra falta de voluntad serían las emociones. También es verdad que todos sabéis que cuando hay un desequilibrio emocional, tenemos algún problema o algún bloqueo por miedo, por rabia, por cualquier emoción, en un momento dado nos puede estar generando el que nosotros vayamos a tener ciertos antojos o necesidad de comer ciertos alimentos que normalmente siempre van a ser
los dulces, los refinados, las harinas, los panes, las bollerías, todo este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque según el Ayurveda, que es otro método de los que utilizo en el método Nutriser Natural, veríamos que cada sabor ejerce un efecto sobre nuestra emoción. Con lo cual, cuando nosotros tomamos dulce y sabores predominantemente dulces cada día en nuestra alimentación y abusamos de ellos, porque el dulce no tiene ningún problema siempre y cuando no se abuse, ¿vale?, de ese sabor y siempre y cuando venga de un origen, por supuesto, de frutas y de alimentos que tienen una procedencia natural, por supuestísimo. Pero cuando abusamos de ese dulzor, al final nos va a ejercer una sensación de complacencia. Fijaros cuando un bebé está amamantando ese sabor de la leche, al bebé que le produce una calma, le produce una serenidad, el bebé queda totalmente relajado y en paz. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque el sabor dulce, por ejemplo, ejerce esa sensación. Es una sensación que te calma la emoción, pero claro, es una sensación momentánea. Cuando nosotros estamos desequilibrados y abusamos de ese tipo de sabor, lo que va a favorecer en nosotros es un estado de glotonería y lo que vamos a hacer cada vez más es comer cada vez más esa sustancia que nos va a generar esa sensación de complacencia, que nos va a generar esa adicción otra vez más sobre ese tipo de alimentos. Entonces, ¿cómo está todo relacionado? ¿Cómo tenemos que aprender a pensar que nutrirnos no solamente nos está aportando hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, oligoelementos, etcétera, etcétera, sino que nos va a estar equilibrando o desequilibrando todo nuestro sistema psicoenergético, mental y emocional. Por eso esta nutrición se denomina nutrición holística integral, porque mi intención es transmitiros cuán importante es entender este concepto holístico integral para nosotros poder tomar la conciencia necesaria para seguir dando pasos sobre nuestros buenos hábitos con respecto a la alimentación, por ende a nuestra nutrición y por ende a nuestra salud. Bueno, más o menos hemos hablado de todos los factores. Me faltaría la falta de sueño, porque también es verdad que hay una vinculación directa entre ciclos circadianos y, dijéramos, si dormimos a la hora adecuada, si dormimos las horas necesarias, y eso va a estar afectando también a nuestras hormonas, más concretamente a la grelina y a la leptina, que son las hormonas del hambre y de la saciedad. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros no le damos el descanso correspondiente a nuestro cuerpo, esas hormonas van a estar desajustadas y no van a saber cómo actuar en equilibrio, lo cual seguramente que cuando pasemos una mala noche y no podamos descansar como corresponde y que nuestro cuerpo se regenere como debe, al día siguiente tendremos una sensación de nerviosismo, cierta ansiedad y cierta necesidad de comer pues todos estos tipos de alimentos que hemos nombrado durante todo este vídeo, ¿vale? Entonces, muy importante, ¿vale?, entender en primer lugar que la alimentación un cambio de alimentación es un proceso, es un camino, no es nada inmediato, es una educación, es un entender, es un tomar conciencia, que nos van a afectar factores como la adicción, la falta de sueño, el desequilibrio hormonal, las emociones y nuestra disbiosis intestinal o desequilibrio en nuestras bacterias, hongos, parásitos. Uno de ellos y muy famoso, la Candida albicans, que es uno de los hongos que más suele aumentar y desequilibrarse cuando la persona tiene todos estos tipos de hábitos o malos hábitos de los que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer para que tengáis unos tips sobre qué alimentos más adecuados podríamos introducir en nuestra alimentación siempre y cuando dejemos de tomar los que nos perjudican? Podríamos empezar a tomar alimentos como el aceite de coco,
que está considerado un alimento alto en grasas saturadas, en ácido láurico, en ácido butírico, que son unos tipos de ácidos grasos esenciales que nos van a ayudar a bajar la inflamación y a combatir pues, sobrecrecimientos bacterianos y fúngicos. Otro alimento muy antibacteriano sería el orégano, ¿vale? Que es una planta que, como muchos de vosotros sabéis que actúa muy bien como antibiótico natural cuando estamos acatarrados, en un resfriado, en una gripe. Es un remedio muy antiguo, utilizar el orégano con miel para los resfriados, etcétera, etcétera, porque el orégano también va a tener un efecto antibacteriano y antifungicida sobre nuestro desequilibrio intestinal o digestivo en cuanto a parásitos, hongos, bacterias se refiere. Otro alimento del cual hemos hablado también en anteriores vídeos es el ajo. El ajo, tanto crudo como el ajo fermentado, o también llamado ajo negro, contiene alicina, que es uno de los principios activos más medicinales de estas sustancias, que tanto el ajo como la cebolla lo contienen, y nos va a ayudar como antibiótico natural a contrarrestar las posibles infecciones que puedan haber dentro de nuestro cuerpo. Si digestivamente lo toleramos bien, podemos tomar buenas dosis de ajo para combatir todo este tipo de patologías. Y otro más, por ejemplo, deciros que el vinagre de manzana, siempre que sea un vinagre no refinado y con su masa madre, también nos va a aportar cierta acidez estomacal, cierta acidez digestiva que nos va a favorecer que no haya sobrecrecimiento de muchos tipos de bacterias y poder destruirlas, lo cual nos va a ayudar muchísimo a mantener ese equilibrio, a quitar esa disbiosis intestinal y a aportar una eubiosis o equilibrio bacteriano de nuestra microbiota intestinal. Bueno, qué interesante, ¿no? Espero que todos estos datos, estos conocimientos que os transmito hoy os sean de gran utilidad, que tengáis en cuenta que hacer dieta o llevar a cabo unos cambios en la alimentación no es fácil, porque nos están influyendo todo este tipo de elementos que no solamente son físicos, sino también son mentales, emocionales. Deciros que el equilibrio nutricional es el camino hacia la salud. Así que aquella persona que decidáis tomar este camino para equilibrar vuestro metabolismo y vuestra salud, aquí me tenéis, tanto para este canal Nutrición Natural como para mis formaciones, charlas y talleres, y también la consulta personalizada, por supuesto, está a vuestro servicio para que podáis tener mi acompañamiento en vuestro camino hacia el equilibrio nutricional. Muchas gracias por escuchar hasta el final de este vídeo. Os mando un gran abrazo y os deseo que tengáis un maravilloso y feliz día. Muchos besos. Chao.